Bueno, continuamos con estas pláticas, con estas clases de historia sagrada, ¿verdad? Donde vamos a ir explanando, estudiando con alguna profundidad las historias, pues, que hay antes de nuestro Señor, para entender mejor la Sagrada Escritura y los misterios de nuestra redención. Entonces, en esta lección nos toca estudiar o exponer las, eh, las historias de Caín y Abel, Set y Noé, tres personajes muy importantes en la historia de la salvación y que bueno, los hechos que vamos a ver son muy importantes o muy interesantes por lo que conllevan y vamos a ver que hay muchas enseñanzas en lo que vamos a estudiar en esta ocasión y vamos a conocer o vamos a entender mejor muchas de las ceremonias, de las verdades que nos enseña la religión católica y que tienen su origen antiquísimo en estas historias, en lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, ¿qué veremos en esta ocasión? Vamos a recapitular brevemente, ¿verdad? Y vamos a ir recordando a lo largo de la plática ciertos temas, ¿verdad? Que son importantes tener en cuenta. Vamos a ver tres historias, la historia de Caín y Abel, la historia perdón, de Set y los patriarcas y al final la de Noé. Hoy un pequeño error, pero bueno. Entonces, recapitulando, recordemos que en la clase pasada vimos cómo Dios nuestro Señor creó a Adán y Eva, les puso un mandamiento, lo único que ellos no cumplieron, ¿verdad? No cumplieron con ese mandamiento de Dios nuestro Señor, por soberbia pecaron de desobediencia y desde entonces, bueno, venimos cargando el pecado original, se nos perdona eh, con el bautismo, ¿verdad? Y vamos a estudiar también, vamos a ver ahorita cómo se le perdonaba a los patriarcas y a los hombres que vivían en esta época. Y bueno, entremos de lleno a la historia de Caín y Abel. Miren, no sabemos exactamente cuánto tiempo vivió Adán en el paraíso, no nos dice la Sagrada Escritura. De hecho, el primer acontecimiento que nos narra es el nacimiento de Caín, ¿verdad? Que Caín significa adquisición o fruto, y Abel, su hijo, ¿verdad? Los primogénitos, los primeros hombres después de Adán. Y bueno, pues nos cuenta la Sagrada Escritura que Caín era agricultor, Abel era pastor, y ambos ofrecían el fruto de sus trabajos a Dios en sacrificio. Esta es la primera vez que se menciona lo que es un sacrificio, ¿verdad? Que es destruir una cosa en honor de Dios, reconociendo su supremo dominio y el castigo que merecemos por el pecado, que sería la muerte y la destrucción. Pero bueno, destruimos esta cosa en lugar nuestro y se la ofrecemos a Dios. Entonces, también de paso veamos cómo desde el principio se ve que con estas dos cosas puede vivir la sociedad, teniendo comida de la tierra y de los animales. No necesitamos más, pero bueno, modernamente nos complicamos la existencia. Entonces, Caín, llevado de su avaricia, ofrecía a Dios nuestro Señor lo peor, mientras que Abel ofrecía lo mejor de sus trabajos por esa generosidad para con Dios nuestro Señor. Entonces vemos esta contraposición, ¿verdad? De alguna manera Dios nuestro Señor manifestaba el agrado en las ofrendas de Abel, ¿verdad? Y el desagrado en las ofrendas de Caín. Eh, Esto naturalmente hizo que la avaricia de Caín hiciera germinar o hiciera que otro pecado más saliera, y es el pecado de envidia, ¿verdad? Empezó a tener envidia de, eh, de su hermano Abel, y Dios nuestro Señor le advirtió: Caín, ¿por qué tienes esos pensamientos en su corazón, en tu corazón? No es cierto que si tus pensamientos fueran buenos, ¿no? O tus obras fueran buenas, perdón, tendrías buenos pensamientos. Mejor corrígete y haz lo que tu hermano hace. Pues ahí de paso nuestro Señor eh, nos habla de la causa de la envidia, ¿verdad? Que es ese corazón mezquino, que es esa avaricia, es esa envidia, esa soberbia, ¿verdad? Y nos dice cómo remediarlo. Obra bien, imita las buenas obras. Ahorita volveremos un poquito sobre la envidia. Eh, Caín no hizo caso al aviso de Dios nuestro Señor. Señalemos de paso que hasta este punto Dios nuestro Señor todavía se comunicaba directamente con los patriarcas.
No decimos que después no, pero al menos no nos consta. Y aquí pues queda claramente que sí, sí hablaba con los demás. Entonces, eh, bueno, sucedió que la envidia de Caín llegó a tal grado que mata a Abel, ¿verdad? A traición, a escondidas, y entonces lo hace lejos de sus padres. Dios nuestro Señor en ese momento, bueno, se manifiesta a Adán, perdón, a Caín y lo reprende por su pecado, pero miren, aquí quiero que pongamos la vista de repente o directamente en Adán, ¿verdad? En Adán. ¿Por qué? Porque Adán hasta este momento experimentó en él las consecuencias de su pecado. No había visto la muerte de ningún hombre. Hasta que Adán vio muerto a sus pies a Abel, entendió la gravedad de su pecado, sintió la gravedad de su pecado viendo muerto a su hijo y además asesinado por el otro. O sea, vio las dos consecuencias del pecado, dos consecuencias de su pecado, la muerte y la maldad. O sea, comprobó, palpó hasta dónde podía llegar la envidia o el pecado, la maldad de un hombre y lo que esto implicaba. O sea, ya vio a Abel muerto, ¿verdad? Entonces, esto sucedió probablemente entre el año 120, 130 después de la creación. Ahora, veamos que cuando Dios reprende a Caín, sigue el mismo proceso que con Adán y Eva. Le habla, Caín, ¿por qué te escondes? ¿verdad? Y luego Dios nuestro Señor le da la oportunidad a Caín de que se arrepienta, ¿verdad? Eh, Caín, ¿dónde está tu hermano? Allí Caín se pudo haber arrepentido y decirle, Señor, perdón, lo maté por envidia, no hice caso a lo que tú me dijiste, pero no, ¿verdad? Esa terquedad que Caín tenía, ¿verdad? Sumada a su envidia y a su soberbia, pues hizo que se aferrara, pues, y no se arrepintiera, se obstinara en su pecado y desesperó de su salvación. Entonces no pidió perdón y Dios nuestro Señor pues lo condena, ¿verdad? Ese castigo de Caín pues fue irse y se fue lejos, ¿verdad? Se apartó de ahí y le dijo a Dios, pues, ¿y si me matan? Pues, bueno, dijo Dios, al que mate a Caín tendrá un castigo 7 veces peor, así que le puso una marca. Desconocemos qué marca le puso, algunos dicen que quizás fue una cicatriz en la cara, en la frente, o cierto temblor del cuerpo. Lo cierto es que de alguna manera todos los hombres de ese entonces reconocieron que Caín estaba maldito, ¿verdad? Y pues anduvo errante por la tierra hasta que se estableció en algún lugar, ¿verdad? Y fundó la primera ciudad que tuvo el nombre de un hijo suyo, que se llamó Enoc, Enoc con H, no Enoc el que vamos a ver después, ¿verdad? Enoc malvado, no Enoc bueno, ¿verdad? Entonces, eh, esto es lo que sucede con él. Uno de los hijos de Caín desarrolló la metalurgia, Tubal-Caín, ¿verdad? Y los hijos de Caín, pues son lo que se conoce como los hijos de los hombres. Ahora, pues aquí hay que ver que no nada más estaban Caín y Abel, había más hombres, ¿verdad? No eran hombres anteriores a Adán, ni hombres que Dios creó junto con Adán, no. Eran todos hijos de Adán. Pero Dios nuestro Señor suspendió las leyes de la naturaleza para que no se vieran como hermanos, sino que se vieran como extraños en el sentido de querer formar una familia. Y en ese sentido, pues Caín tenía familia, Abel tenía familia y había más hombres en este entonces. De ellos huyó Caín para que no le dieran muerte, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucedió. Ahora, aquí hay un fondo dogmático, ciertas enseñanzas que hay encerradas en esta historia. El primero es que hay pecados que claman venganza al cielo, ¿verdad? Uno de ellos, pues, es el asesinato de los inocentes. Es uno de los pecados que clama venganza con más violencia, ¿verdad? En el día de hoy, pues, el aborto, ¿verdad? El aborto es un pecado que está clamando venganza al cielo, ¿verdad? Y que Dios castiga aquí y en la otra vida. Entonces, eso le dijo Dios a Caín, Caín, la sangre de tu hermano está clamando venganza al cielo. Y bueno, en esta ocasión, en esta historia, es la primera vez que se menciona un sacrificio, ¿verdad? Eh, que ya explicamos que es ofrecer a Dios una cosa, destruyéndola, para reconocer el supremo dominio de Dios y el castigo que merecemos.
Y hasta la fecha, el día de hoy, pues seguimos ofreciendo un sacrificio a Dios, que es el sacrificio de la Santa Misa. De hecho, en las oraciones posteriores a la consagración, los sacerdotes nos postramos, bueno, ante el altar, en eh, reverencia profunda, y le rezamos después de la consagración a Dios: Señor, recibe este sacrificio como recibiste el sacrificio de justo Abel, ¿verdad? O sea, de alguna manera revivimos la santidad de ese sacrificio y ofrecemos un sacrificio mucho más puro, mucho más santo, mucho más grande a Dios nuestro Señor. Y bueno, ahora, en esta ocasión o con Adán, perdón, con Abel, se inaugura lo que conocemos como figuras de nuestro Señor Jesucristo o tipos de nuestro Señor Jesucristo. Una figura es un personaje que refleja en sí o en alguno de sus acontecimientos, de los acontecimientos de su vida, algún hecho de la vida de nuestro Señor o alguna cualidad de él, ¿verdad? Entonces en Abel vemos que él fue un justo, era pastor, fue envidiado por su hermano, esa envidia hizo que lo asesinaran, ¿verdad? Y su sangre estaba clamando venganza al cielo. Lo mismo encontramos en nuestro Señor, ¿verdad? Que es el justo por excelencia. Él dijo: yo soy el buen pastor. Los fariseos lo entregaron por envidia a Pilatos. Pilatos mismo le dijo, o sea, yo sé que lo han entregado a mí por envidia, ¿verdad? Le dieron muerte, ¿verdad? Los de su propia nación, los de su propio pueblo, sus hermanos. Pero aquí es donde cambia la figura, ¿verdad? Abel se parece a nuestro Señor, pero la sangre de nuestro Señor ya no clama venganza al cielo. La sangre de nuestro Señor clama perdón y clama gracia, clama bendiciones del cielo. En la Santa Misa nosotros nos aplicamos la sangre de nuestro Señor. Esa sangre desciende hasta nosotros, nos bendice, ¿verdad? Y entonces, pues por eso nosotros hay que acudir a la Santa Misa, para que esa sangre de nuestro Señor nos bendiga. Ahora, aquí hay otras dos verdades dogmáticas que debemos resaltar. Eh, ¿A dónde se fue Abel cuando murió? No podía ir al infierno porque no cometió ningún pecado, pero no podía entrar al cielo porque el cielo está cerrado desde el pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿a dónde se fue? A lo que se conoce como el seno de Abraham. Así se le da el nombre, pero tiene que ser algún lugar, ¿verdad? O algo donde estaban las almas de los justos, sin sufrir los tormentos del infierno, sin gozar las bendiciones del cielo, en la espera de que el Mesías abriera las puertas para que ellos pudieran llegar al cielo. Y ahí fueron llegando pues todos los justos, ¿no? Todos los justos, hasta que nuestro Señor el Viernes Santo abre el seno de Abraham y los lleva al cielo. Ahora, otra cuestión: ¿cómo se le borró el pecado original a Abel? Que no había circuncisión, no había bautismo. Entonces, ¿cómo se le borró? Con la fe en la promesa del Redentor. Es decir, Adán escuchó personalmente de Dios la promesa del Redentor. Abel no. Abel no estuvo en ese momento, pero Adán le contó a Abel, ¿verdad? Mira, sucedió esto en el paraíso y Dios nos prometió un Redentor. Entonces, Abel le creyó a la palabra de su padre, y en esa fe, en la promesa del Redentor, Abel fue justificado, ¿verdad? Entonces, así es como Abel fue justificado, ¿verdad? Con la fe en el Redentor. Ahora, hay un fondo espiritual en todo esto, y es la envidia, ¿verdad? La envidia que mató a Abel, que condenó a Caín. Eh, la envidia de Caín fue originada por la avaricia, pero también en nosotros, ¿verdad? Ese deseo de querer tener más, aunada a esa soberbia de sentirnos más que los demás, corrompen el corazón. ¿Y qué pasa cuando una fruta se corrompe? Por ejemplo, empiezan a salir gusanos. Bueno, eso pasa con un corazón envidioso, es un corazón corrompido que empieza a sacar eh, más, más pecados. Entonces, o empieza a producir más pecados por esa, digamos, malicia, ¿verdad? Que engendra más maldades. Entonces, también hay otra señal del envidioso, y es terco, ¿no? O sea, el envidioso es terco. Por lo regular, ¿por qué? Porque la envidia es hija de la soberbia.
y la soberbia engendra terquedad. Esto nos debe a nosotros alertar, pues, para cuidar estas raíces en el corazón, para que no degeneren en este pecado tan horrible que es el de la envidia, ¿verdad? Es un pecado muy, muy feo que indica un corazón muy mezquino, un corazón muy malo. Ahora, muchas veces se dice, es que te tengo envidia de la buena. No, no existe envidia buena. Toda envidia es mala, es aborrecible, es perversa. Eso que se conoce como envidia de la buena se llama emulación y es una virtud. Es cuando yo veo que una persona tiene alguna virtud, yo la quisiera tener y entonces digo, yo quiero ser como él. Eso no es envidia, es emulación y todos los santos la han tenido. La envidia es cuando yo me entristezco de que el otro tenga un bien, ¿verdad? A veces llega más y quiero que le vaya mal, ¿verdad? O sea, mi corazón feo, mezquino, pues quiere que le vaya mal. A veces es difícil entender este pecado porque no todas las almas lo tienen, este pecado de la envidia. Hay almas muy puras que no conocen la envidia, ¿verdad? Y hay almas muy mezquinas que son muy envidiosas. La envidia genera chismes, engendra calumnias, en fin. Entonces hay que estar muy alertas porque es señal de un corazón muy mezquino tener envidia. Si yo me entristezco del bien ajeno, es señal de que mi corazón es muy mezquino, es muy pobre, está podrido y esta envidia engendra muchos pecados. Entonces se debe combatir desde un inicio. Algo que nos enseña también esta virtud, ¿verdad? De de la, o lo que pasó con Caín y Abel es que debemos moderar los pecados desde un principio, porque si no los moderamos, si no los matamos cuando están naciendo, nos van a dar problemas después, van a ser más graves después. Es como una hierba del campo. Si yo la corto cuando recién sale, pues solamente me tengo que agachar y arrancarla. Pero si dejo que se convierta en un árbol, me voy a meter en un problema muy grande. Entonces hay que cortar los vicios desde un inicio. Y vemos desde el principio del mundo que el sacrificio es necesario, ¿verdad? Abel lo tuvo, ¿verdad? Caín también hizo sacrificios malos, pero los hizo. Entonces nosotros en la Santa Misa tenemos el sacrificio por excelencia. Hay que valorarlo porque el sacrificio de Abel pues es como una figura pequeña, ¿verdad? Una representación en chiquito del verdadero sacrificio que es el sacrificio de la Santa Misa. Bueno, ahora, ¿qué pasó después de esta historia? Bueno, Adán tuvo a Set, ¿verdad? A Set después de la muerte de Abel. También tuvo más hijos e hijas. No se mencionan los nombres en la Sagrada Escritura, pero los tuvo. Y en adelante, o desde que salió del paraíso, Adán llevó una vida de penitencia. Durante 930 años, Adán hizo penitencia por su pecado, ¿verdad? Y bueno, después de 930 años murió. Casi al mismo tiempo falleció Eva también. La iglesia griega venera a Adán y Eva con una fiesta especial, ¿verdad? Nosotros, pues no tenemos un día asignado para San Adán y Santa Eva, pero pues todos los padres, todos los teólogos están de acuerdo en que ellos se salvaron, están en el cielo. Ahora, ¿quién fue Set? Set fue un hombre de bien, el padre de los buenos, que la Sagrada Escritura llama los hijos de Dios, es decir, hombres justos, hombres rectos, hombres puros, que practicaban las virtudes. Set murió más o menos en el año 1042 después de la creación de Adán y llegó a vivir 912 años, ¿verdad? Ahora, hay que señalar que en este entonces los hijos de Dios, es decir, los hijos de Set, los hijos de Adán, se gobernaban patriarcalmente, no había leyes, sino que trataban de vivir bien y si había algún conflicto, quien decidiera el patriarca, era el padre, ¿verdad? El patriarca era el que decidía, es un gobierno natural, ¿verdad? Sí, Dios lo dijo desde un principio, entonces gobernaba el patriarca. Pero del otro lado, ¿qué pasó con Caín? Con Caín y sus hijos. Bueno, pues eran hombres injustos, eran hombres malos, y entonces, pues empezaron a gobernarse con leyes. ¿Por qué? Porque no había otra manera, no conocían ninguna autoridad, no respetaban a nadie. Si Caín no respetó la autoridad de Dios, ¿a quién iban a respetar? Ahí se cumple. Quien no le teme a Dios no le teme a nada. Y se crearon las leyes para medio vivir civilizadamente, ¿verdad? Y se crearon las leyes con los hijos de Caín para medio civilizar el estado salvaje en el que vivían. Y pues los hijos de los hombres no se mezclaban con los hijos de Dios para no corromperse.
De entre de los hijos de Set hay que distinguir a tres especialmente. Uno es Enós, porque Enós fue el primero en honrar el nombre de Dios con ceremonias públicas y solemnes. Abel y Caín hacían sacrificios pues privados, ¿verdad? Adán, Eva seguramente los hacían. Enós fue el primero en hacer un sacrificio reuniendo a todos los hombres, haciéndolo con solemnidad y con honor para Dios. Entonces él creó el culto público. El otro hijo que se distingue es Enoc, que por su santidad de vida fue arrebatado por Dios al cielo. Y hay pues algunas profecías que nos dicen, no sabemos si exactamente quieren significar eso, pero hay unas profecías que nos dicen que Enoc junto con Elías fueron arrebatados al cielo y vendrán al fin del mundo a pelear con el anticristo. Pero bueno, sabemos que una profecía la podemos conocer en su profundidad hasta que se cumple. Entonces, pues ahorita estamos en especulaciones. No sabemos, lo cierto es que Enoc fue arrebatado al cielo en vida, ¿verdad? Y el otro tercer hijo que se distingue es Matusalén, que Matusalén es el hombre que ha vivido más que todos, ¿no? Llegó a vivir 969 años, Matusalén. Hay que hacer una observación. Los patriarcas vivían más porque su naturaleza era más fuerte, ¿verdad? No estaban tan debilitados por los pecados, tenían una vida más tranquila, más conforme a la ley de Dios y entonces vivían más tiempo. Sucedió que los hijos de Dios empezaron a mezclarse con los hijos de los hombres y se pervirtieron. Los hijos de Caín, los hijos de los hombres, eran gigantes por su estatura y por sus maldades. Entonces, los hijos de Dios, ¿verdad? Se empiezan a mezclar con las hijas de los hombres que eran muy hermosas contra la prohibición de Dios, de los más antiguos. ¿Por qué? Porque se empezaron a corromper. Y sucedió que llegó a tal grado la corrupción que todos se echaron a perder, a unos hijos de Set, a unos hijos de Dios, se echaron a perder. Pero bueno, Dios nuestro Señor tan bueno seguía exhortando a los hombres, ya no les hablaba directamente, pero por medio de los patriarcas de Enós y de Enoc principalmente, los exhortaba a portarse bien, a acercarse pues a la ley de Dios, a cultivar las virtudes y dejar los vicios, pero pues no hicieron caso. ¿Qué nos enseña hasta aquí? Que hay una unidad en el género humano, pues todos descendemos de Adán y Eva. No vamos a entrar en disquisición respecto al darwinismo y demás opiniones, los preadamitas y otras, no entra al caso. Nosotros estamos dirigiéndonos a cristianos, a católicos con fe, entonces no hay ningún problema en esto, pero es una verdad dogmática, que todos venimos de Adán y Eva, no hay más hombres. Hay un fondo espiritual y es que desde tiempo de los patriarcas estamos divididos en buenos y malos, ¿verdad? Y la corrupción no es causada por los malos pues ya están corrompidos, ¿verdad? Ahí existe la corrupción, pero la corrupción del mundo es causada por la mezcla de los buenos con los malos. Ahí es donde está el problema. Y nosotros debemos cuidar mucho a nuestros hijos y cuidarnos a nosotros de no mezclarlos, porque ahí es cuando entra la corrupción en la iglesia, ahí es cuando entra la corrupción a la sociedad. Ahora, la segunda cosa que debemos tener bien presente es la responsabilidad de los padres, que tiene gran repercusión. Veamos, la envidia de Caín corrompió tanto la humanidad que directamente hundió a la mitad de los hombres en la maldad, indirectamente a la otra cuando se mezclaron, y llegamos al caso de que solo Noé se conservó puro, ¿verdad? Y bueno, Dios ya no nos habla directamente a cada uno, pero por medio de los sacerdotes, de los obispos, nos dedica la verdad y quiere que todos seamos buenos y hagamos penitencia como Adán. Sucedió que esta maldad, esta corrupción llegó a tal grado, ¿verdad? Que de entre todos los hombres solamente Noé se conservó puro. ¿Quién era Noé? Noé era hijo de Lamec, ¿verdad? De la estirpe de Set. Y a los 300 años tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Noé junto con sus hijos o la familia de sus hijos fueron los únicos que Dios encontró puros cuando decidió borrar al hombre de la faz de la tierra. Fue la única familia que halló gracia a los ojos de Dios. Dios, irritado con la humanidad, determina destruirla y le dice a Noé que construya un arca para que él junto con su familia se salven. Esto sucedió en el año 1536 después de la creación de Adán, es decir, 120 años antes del diluvio. Noé
estuvo 120 años construyendo el arca, ¿verdad? Ahora, no es que Dios se enojara o que él tenga esas pasiones, no. Simple y sencillamente que era una ley, ¿no? O sea, llegaba a tanto la maldad del mundo que Dios iba a exterminar al hombre. Así como hay una ley de gravedad, como hay una ley que rige la luz, como hay una ley que rige las fuerzas mecánicas, había una ley que regía la moralidad del hombre y determinaba que en cierto punto la humanidad tenía que ser castigada. Entonces, pues en ese punto solamente Noé se halló justo, puro. Dios le habla directamente, le vuelve a hablar directamente y le manda a construir el arca y además predicar penitencia a los demás hombres para que se salven. Veamos la maldad de los hombres que a pesar de que Noé durante 120 años les predicó, lo vieron construir el arca, pues no entendieron, ¿verdad? Eh, Siguieron en sus maldades, ¿verdad? Y el diluvio se llevó a cabo en el año 1656. Llegado el momento, Dios manda a Noé que se meta al arca, ¿verdad? Junto con 7 parejas de los animales que servían para comer y para los sacrificios, y un par de los restantes, pues no se necesitaban tanto y Dios quería conservarlos, pero bueno. Dios cierra el arca por fuera, ¿para qué? Para que Noé no se fuera a escuchar los llamados y quisiera meter a más. Ya Dios les había dado tiempo a penitencia, ya no era tiempo de que entraran al arca, les dio 120 años y bueno, ahí murieron muchos, murió toda la humanidad, solamente se salva Noé. Y bueno, durante 40 días y 40 noches estuvo lloviendo y una vez que concluye la lluvia, Noé pues estuvo durante 150 días más, ¿verdad? En, flotando en el agua, ¿verdad? Casi un año estuvo ahí flotando en el agua porque era mucho. Ahora, aquí hay que tener presente que eh, el diluvio no fue universal en cuanto a toda la tierra, fue universal en cuanto a todos los hombres. Al menos es la opinión más seguida, ¿verdad? Hay quienes opinan que algunos hombres no fueron alcanzados por el diluvio, pero la opinión más seguida por todos los comentaristas es que sí, por una razón que ahorita vamos a explicar. Entonces, pasado este tiempo, el agua disminuye y el arca fue a dar a la cima del monte Ararat en Arabia. De hecho, aún hay restos del arca en un monte de Arabia. Seguramente el nombre cambió y se perdió el nombre, el monte, pero se han encontrado restos del arca en un cerro, que haría restos de un árbol en un cerro muy alto, de un barco en un cerro muy alto. Es el arca de Noé. Pero bueno, nosotros no necesitamos de pruebas, nosotros creemos en lo que la Sagrada Escritura dice, no necesitamos pruebas, pero bueno, para quienes tengan una fe tibia y dudosa, pues ahí están las pruebas, ¿verdad? Bueno, pasado el tiempo, Noé abre la ventana del arca y lanza un cuervo, pero el cuervo no volvió. ¿Por qué? Porque se empezó a cebar, empezó a comerse los cuerpos de las personas pues, que estaban por ahí flotando, los restos, ¿verdad? De, de personas y animales. Pasados 7 días se envía una paloma. La paloma, al no posarse o no querer posarse en ninguna suciedad, regresa al arca. Pasados otros 7 días, vuelve a enviar la paloma. Y ahora la paloma vuelve con un ramo de olivo en el pico, ¿verdad? Que es señal de paz. Y desde entonces el olivo con la paloma se ha vuelto símbolo de paz. Fue como la señal que Dios le dio a Noé, que ya la ira de Dios había obtenido su venganza, ¿verdad? Su justicia. Vuelve a enviar la paloma otra vez, pasados 7 días, y ahora ya la paloma no volvió porque encontró dónde hacer su nido. Y entonces ya Dios le da la orden a Noé que salga del arca, ¿verdad? Y bueno, porque el diluvio había terminado, ya era hora de salir, y sale en el año 1657 cuando Noé tenía 601 años. Al salir del arca, ¿qué pasa? Que Noé ve toda la tierra despoblada, árida, seca, y él junto con su familia fue el único que se salvó. Entonces, imaginemos la gratitud de Noé viendo ese acontecimiento. Lleno de gratitud, ofrece un sacrificio a Dios en acción de gracias por haberlo protegido y Dios bendice ese sacrificio, le manifiesta a Noé que está contento con eso que él ha hecho y pone el arco iris como señal
de una alianza, le dice a Noé. Conozco que los hombres son malvados, ¿verdad? Ya no los voy a castigar de la misma manera. A partir de aquí en adelante, pues bueno, este arco recordará el testimonio, la alianza que estoy haciendo contigo. Ustedes serán mis hijos, ¿verdad? Y con esta alianza, eh, esfuércense en vivir en mi ley y yo los voy a perdonar, van a ser mis hijos. Entonces, aquí a la promesa del Redentor se junta la alianza de Noé con Dios nuestro Señor. Noé, en representación de toda la humanidad, hace esta alianza con Dios. Entonces, la fe en la promesa y en la alianza de Noé era la que empezó a justificar de aquí en adelante, era como su bautismo, ¿verdad? Creer a la promesa del Redentor y a la alianza de Noé con Dios nuestro Señor. Después del diluvio, Noé vivió 350 años y falleció en el año 2006, después de la creación de Adán, a los 950 años. Según la tradición oriental, eh, cuando Noé sube al arca, llevó con él los restos de Adán. Al salir del arca y morir Noé, su hijo Sem llevó los restos de Noé junto con los restos de Adán y los enterró cerca de un monte llamado Salem, en el que después se construiría Jerusalén. Y algunos santos padres dicen que ese monte era el monte Calvario. Entonces, en el monte Calvario estaban enterrados Adán y Noé. Adán, a quien Dios le hizo la promesa del Redentor, y Noé, con quien la renovó y además hizo la alianza con toda la humanidad. Entonces, la nueva alianza, el Nuevo Testamento, se cumplió con la muerte de nuestro Señor, donde Dios nuestro Señor cumple esa promesa. Entonces, ahí, pues todo lleno de significados en el monte Calvario, ¿verdad? Eso es lo que la tradición nos enseña, es lo que la tradición nos señala. ¿Qué enseñanzas? ¿Por qué decíamos que todos los exégetas defienden la unidad o que todos los hombres fueron exterminados en el diluvio? Porque el diluvio fue universal y solamente los que entraron en el arca se salvaron. Porque el arca es figura de la iglesia y fuera de la iglesia no hay salvación, ¿verdad? Fuera de la iglesia no hay salvación, nadie se puede salvar. Eso es una verdad de fe, es una verdad dogmática. Ahora, hay varias maneras de pertenecer a la iglesia. La ordinaria es mediante el bautismo, ¿verdad? Solamente mediante el bautismo se puede entrar a la iglesia católica, no hay otra forma de entrar. Y fuera de la iglesia no te puedes salvar. Sin embargo, Dios nuestro Señor es omnipotente y lo que los hombres no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer y Él puede encontrar mil maneras de justificar a los hombres, como justificaba antes, ¿verdad? Con la promesa del Redentor y la alianza de Noé. Así Dios puede justificar, si Él lo quiere, de cualquier manera, ¿verdad? Y entonces ahí es donde Santo Tomás nos enseña que algunas almas pueden pertenecer al alma de la iglesia, ¿verdad? Cuando guardan la ley natural y de alguna manera Dios nuestro Señor les ilumina y los salva, ¿verdad? O como sucedió con Santa Emerenciana, que fue hermana de leche de Santa Inés, que pues no se bautizó, sino que cuando va a visitar a Santa Inés, allí la matan, ¿verdad? Era catecúmena, no estaba bautizada, y es santa. ¿Por qué? Porque ese deseo del bautismo, sumado a dar la muerte, la vida por nuestro Señor, la justificó y está en el cielo. Entonces, no fue bautizada, no fue bautismo de sangre, sino que el martirio, unido al deseo del bautismo, la salvó. Entonces, el Concilio de Trento definió que el bautismo o el deseo del bautismo justifica y salva. Esto es una verdad dogmática, ¿verdad? Y es la única, son las formas de entrar a la iglesia, pero todos tenemos que entrar para poder salvarnos. ¿Qué fondo espiritual hay aquí? La paciencia de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Que esperó a la humanidad durante 120 años para que se arrepintiera. También la santidad y justicia de Dios nuestro Señor, porque los pecados de los hombres no pueden turbar la felicidad infinita de Dios, su infinita santidad, y entonces se requiere una reparación. Por eso Dios nuestro Señor envía castigos periódicamente, ¿verdad? Para satisfacer a su justicia, para vengarse de los hombres pecadores, de esos pecados que claman venganza al cielo. Entonces, eh, también hay que tener presente que el hecho de que todos pequen no nos justifica. No es que todos lo hacen, pues sí,
Pero bien decía San Pío X, la verdad es la verdad, aunque uno solo la defienda, y el error es el error, aunque muchos lo defiendan. Este es el caso del modernismo, ¿verdad? Todos serán modernistas, pero están mal. O sea, hay una sola fe, hay una sola, hay un solo dogma, hay un solo Dios. Entonces, que eso no sea justificante para nosotros. Aprendamos de las virtudes de Noé. ¿Por qué? Noé tuvo una fortaleza muy grande para resistir a los ataques de los malos, para no corromperse, pero para vivir 120 años construyendo el arca. Ahora, pues seguramente imaginemos el año 70 de construir el arca, y bueno, pues hace 70 años me dijo Dios, ¿y cuándo va a llover? ¿Cuándo va a empezar esto? Y los hombres le decían, oye, pues tienes tantos años predicándonos y nomás no pasa nada, o sea, y, y la fortaleza de Noé fue muy grande para resistir esos ataques. Su fe también, porque Dios una sola vez le dijo, vas a construir un arca, te voy a decir cómo, de tales dimensiones, vas a predicar y ya lo que ya hemos visto. Nunca más le volvió a hablar y él creyó a lo que Dios le dijo y durante 120 años en eso que Dios le dijo, él se mantuvo. ¿Cuántas veces nos predican los sacerdotes y nos entra por un oído y nos sale por el otro? Porque no tenemos fe o nos derrumbamos ante los comentarios de los malvados, de las otras personas. Otra virtud que resalta en Noé es la obediencia, ¿verdad? Recordemos que por la desobediencia fueron expulsados nuestros primeros padres del paraíso y que la obediencia es la única señal para reconocer el Espíritu de Dios. O sea, cuando hay que examinar si las visiones de una persona, si el proyecto de una persona es conforme a la ley de Dios, la única señal infalible es la obediencia. Aunque haga milagros, aunque parezca un santo, aunque levite, no, la obediencia, porque Noé no se justificó o no llegó a esa grandeza ni por sus milagros, ni por parecer un santo, ni por hablar muy bien, ni parecer una persona muy espiritual, no, porque obedeció al mandato de Dios. Un alma desobediente no es un alma conforme al Espíritu de Dios, ni conforme al Espíritu de la Iglesia. Es un alma rebelde conforme al Espíritu de Caín, de Adán y Eva, pecadores. La obediencia es, fue, es y será la única señal para reconocer el Espíritu de Dios y que un alma va en camino de la salvación. La otra virtud de Noé que debemos invitar es el gran amor al prójimo que tuvo Noé. 120 años Noé perseveró en predicarles a sus conocidos y a todos los hombres que se aproximaba un diluvio, que Dios nos iba a castigar. Pero veamos que Noé no se mezcló con los demás, o sea, él les predicó, pero no se mezcló con ellos. Que mezclarse con los malos nos echa a perder. Tengamos confianza y gratitud con Dios nuestro Señor, ¿verdad? Señalábamos en la clase anterior, en la plática anterior, que Dios nuestro Señor en Adán y Eva eh, nos enseña el plan original, el plan natural de Dios para la sociedad, ¿verdad? Familia, un plan patriarcal, y que la obediencia pues es una virtud muy, muy especial. Y aquí nos lo sigue enseñando que Dios nuestro Señor no quiere que nos mezclemos con los malos. No es que nos sintamos más que ellos y demás, pero si el malo no se quiere arrepentir, no se quiere convertir, no nos debemos mezclar con ellos y debemos cuidar mucho a nuestros hijos para que no se corrompan. La mayoría de los pecados en la iglesia es por juntarnos con los malos. Podemos predicarles, podemos hacer que la verdad llegue a ellos, pero no tenemos que juntarnos con ellos, porque poco a poco se nos van pegando sus maneras de hablar, sus maneras de actuar y sus pecados. Entonces, quizás Dios tiene un arca preparada para cada uno, ¿verdad? Un sacrificio, algo que tenemos que hacer. Para alguien es la vocación sacerdotal o la vocación religiosa, la vocación en familia, la vocación célibe dedicándose a la enseñanza, qué sé yo. Cada quien tiene un arca que lo va a salvar y mientras sea fiel a esa misión que Dios le dio, se va a salvar. Estas son las enseñanzas que podemos extraer de la historia de Caín, de Abel, de Set, de Noé, ¿verdad? Entonces ya llegamos desde Adán hasta Noé y con el favor de Dios, la próxima clase, próxima plática, llegaremos hasta la vocación de Abraham. Dios les bendiga, queden con Dios.